ministra. Buenos días, señora ministra, señoras, señores senadores. Muchas gracias por su comparecencia, por su presencia. Una vez escuchada su exposición, debo decir que coincido en muchos de los elementos que ha situado en la definición de su modelo educativo. Especialmente me quedo con una frase que espero que le guíe toda su legislatura: situar a las personas en el centro de las decisiones. En primer lugar, es una buena noticia conocer la intención de derogar la LOMCE y hacerlo de inmediato. La aprobación de esta ley, conocida como Ley Wert, supuso el mayor ataque al modelo no solo de escuela catalana, sino pública de las últimas décadas. Esta ley nació con una clara voluntad de acabar con la inmersión lingüística en las escuelas, que es una riqueza y un patrimonio para todo el mundo, pero también con una vocación intervencionista, centralizadora y conservadora a nivel pedagógico. Por ello, compartimos que necesitamos una nueva ley. En octubre se cumplirán 30 años de la publicación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España, la LOGSE, que sentó las bases de un sistema descentralizado, reguló la educación, amplió la educación básica hasta los 16 años, etcétera, etcétera. Hace 30 años yo era una maestra joven. Ahora ya no soy ni maestra ni soy joven, pero la ilusión la mantengo. Afronté el debate de la ley en todas las entidades de que formaba parte con mucha ilusión. Pensaba que era un buen momento para modernizar la educación. También participé desde mi claustro y también desde la Asociación de Madres y Padres a la que pertenecía, en todos los ámbitos. Pero como muchas entidades anunciábamos en aquel debate, una ley sin un plan de financiación concreto sería insuficiente. Y el tiempo, por pena nuestra y de todo el país, nos dio la razón. Si bien en algunos aspectos la LOGSE supuso un avance, ya lo he mencionado, al no disponer de esta financiación, muchos de los objetivos planteados no pudieron ni implementarse ni alcanzarse. Creo que a la vista de la experiencia, si queremos una ley de educación para el siglo XXI, tenemos que hablar no solo de objetivos, sino también de financiación. Y no solo decir que nos acercaremos al 5% del PIB, que es muy vago y además es insuficiente, sino año a año y una financiación concreta. Creo que en el mundo educativo se nos plantean ahora dos retos. Uno a corto plazo, no voy a entrar en cómo debemos acabar este curso, es complejo, pero sin las medidas que van a implementarse el próximo curso para compensar la situación que se ha originado este año con la crisis del coronavirus. Porque a pesar de las medidas que se han adoptado de educación telemática, el esfuerzo del profesorado, de las administraciones. En Cataluña se han repartido tarjetas, aparatos, pero las desigualdades que ya existían han aumentado, lo sabemos. Nos preocupa especialmente que el alumnado con mayores dificultades abandone. En 2019 la tasa de abandono educativo alcanzó alrededor del 17,3%, 1 de cada 6 jóvenes. No podemos permitírnoslo. Y además no podemos permitirnos que esta crisis, aquellos jóvenes que ya el sistema educativo les quedaba un poco lejos, acaben por abandonar. Usted lo ha mencionado y no voy a extenderme. Pero se habla el próximo curso. Si las ratios deben disminuir, como nos están diciendo, en Cataluña ya tenemos bastante avanzado el tema, ello conlleva un plan específico de contratación del profesorado y nos volvemos a encontrar con la financiación. ¿Tiene el Ministerio contabilizado el profesorado necesario para abordar el próximo curso con todas las garantías presenciales para el alumnado? Pero además necesitaremos equipos multiprofesionales que incluyan la atención psicológica, la orientación y la intervención social. Y además el plan para dotar a todo el alumnado, porque me parece que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no todo el alumnado, no en todas las casas existen todavía los aparatos necesarios y la red necesaria para conectarse. Y el otro reto que hablábamos antes es de largo recorrido, que es aprobar la ley de educación que nos plantea, que nos permite hacer un salto cualitativo y cuantitativo hacia el futuro. Y esta ley de educación
tendría que despertar la misma ilusión que despertó 30 años atrás el debate de la LOCSE. Pero somos conscientes que el consenso total ya nos gustaría, pero no podrá obtenerse, puesto que tenemos unas formaciones políticas que siguen ancladas en el siglo XIX y que consideran el sistema educativo como una carrera de obstáculos a superar, como un elemento de segregación y que hacen suya la máxima de la escuela franquista de la letra con sangre entra. Son las formaciones políticas que defienden la privatización de los servicios públicos y que anuncian el cierre de plazas públicas para el próximo curso, como ya hemos visto en la Comunidad de Madrid. Ya hemos visto a qué consecuencias nos lleva no disponer de servicios públicos de calidad en sanidad, por ejemplo, o en el cuidado de nuestros mayores. Pero, señora ministra, en la mayoría de la población hay un consenso amplio que la educación pública debe ser uno de los pilares de la sociedad. Con este concepto ya tendría que quedar explicitado lo que queremos decir, pero lo vamos a profundizar un poco más para que no queden dudas. Educación pública, de calidad, democrática, inclusiva, usted lo ha dicho, laica, como base democrática para que todos los niños y niñas crezcan en el respeto a los derechos humanos. Coeducativa, sobre igualdad, usted ya ha hecho referencia, vamos tarde, pero bueno, ya nos pondremos las pilas. Y científica, que plantee la crisis medioambiental a la que nos enfrentamos. Una ley, coincidimos absolutamente con usted, que modernice la formación profesional y que la sitúe no como una salida de segundo nivel, sino como una opción educativa de prestigio. Esperemos que algún día podamos debatir más ampliamente sobre el tema de la formación profesional. Una educación pública que se extienda a lo largo de toda la vida. También vemos muy importante la atención a la etapa 0-3 y a la formación de personas adultas y que ayude a superar desigualdades y avanzar en cohesión social. Y para que el consenso de que hablaba sea posible, debe ser una ley que despierte ilusión en la comunidad educativa y a la que se le permita la participación. ¿Qué tiene que comportar la ley para los diversos sectores? No me dará tiempo a extenderme, pero tenemos el alumnado, considerarlos no ciudadanos de futuro, sino ciudadanos del presente con deberes y derechos, poner el acento en sus capacidades, considerar que hay unas diferencias, pero que estas diferencias nunca pueden traducirse en desigualdades. Queremos que acaben la escolaridad siendo ciudadanas y ciudadanos responsables, críticos y activos. Para madres y padres, recuperar el derecho a la participación en la escuela de los hijos e hijas, dotar de recursos de formación a los consejos escolares y capacidad de decidir, confianza en el sistema, la gratuidad. Para el profesorado, usted lo ha dicho, formación inicial y permanente, vamos con mucho atraso. Los recortes se han cebado especialmente en esta formación permanente del profesorado. No podemos seguir así. Usted hablaba de Finlandia. Tiene un modelo de formación del profesorado fantástico. La gente con mejores cualificaciones son los que acceden a la carrera docente. Pero además, para los centros educativos necesitamos una autonomía real en relación con su proyecto educativo, pero siempre basados en los principios rectores de la escuela pública. Los centros educativos deben ser un espacio de libertad y prácticas democráticas enraizadas en una comunidad concreta. Podría hablar de los municipios, hablamos del Estado. Vuelvo a poner énfasis en la necesidad de una ley, de unos presupuestos específicos que acompañen a la ley de educación y esperamos que se respete todas las competencias educativas de Cataluña, la LEC, que la aplicación de la LOMCE ha conculcado repetidamente. En este sentido, pedimos la retirada de los recursos y contenciosos en diferentes tribunales que tenemos. Es imprescindible una marcha atrás en los contenciosos abiertos contra el currículum, las órdenes de evaluación y el modelo lingüístico que aplica la Generalitat de Cataluña. En este sentido, volver a explicar, por si alguien todavía no lo ha escuchado, que nuestros alumnos sacan unas de las mejores calificaciones del Estado también en lengua castellana.
me dejo algunas cosas. La escuela pública es un servicio esencial. De la misma manera que nos hemos dado cuenta que para salvar vidas necesitamos una sanidad pública bien dotada y planificada, para salvar la sociedad necesitamos una educación pública de calidad. Y en este empeño, señora ministra, nos encontrará personalmente y a todo mi grupo como aliados. Muchas gracias.